Qué bella se ve la Tierra desde el espacio. Si usted no sabe, esos son sus Estados Unidos de América. Ahí no se ven nuestras islitas, pero están ahí en la mano derecha de su pantalla. Qué sereno se ve, ¿verdad? Qué tranquilo. Si estuviésemos en la Estación Internacional del Espacio, de donde se tomó esta foto, no escucharíamos ningún ruido, no hubiese bulla, no hubiesen el sonar de bocinas y música súper alta. Yo no sé por qué la gente cree que mientras más alto el volumen de algo suena mejor. Para mí es completamente lo opuesto, pero... Y anoche me dijo Laura que un vecino que tenemos al frente, muy buena gente, pero cuando él hace una fiesta, todo el vecindario lo tiene que gozar. Pero de una manera u otra yo dormí como un bebé y no me desperté. Gloria a Dios. No tenemos que escuchar esos carros que pasan con unas bocinas que cuando pasan tiembla la tierra a su alrededor. Sería una escena así, de pura tranquilidad. Quizás es así que Dios ve la tierra desde allá arriba. Y no sé si saben qué pedacito de la tierra es ese. ¿Alguien lo reconoce? Es Israel, de vista desde el sur. Y quizás miles de años atrás no se veía así, no tenían todas esas luces, no habían ciudades grandes como se ven ahí, pero la idea quizás de la paz, que si hubiese visto Israel desde arriba, se hubiese sentido también. Pero qué diferente es si tú desciendes esos miles de millas y te acercas a la tierra. Si usted hubiese visto nuestra tierra en estas últimas semanas, hubiese visto terremotos, inundaciones, desastres horribles donde miles de personas han muerto. Usted hubiese visto guerras. Usted hubiese sentido quizás un sentir general de temor, de ausencia de paz. Y si usted hubiese descendido hace 4,000 años atrás a la tierra de Israel, no mucho después de que este pueblo cruzó el río Jordán y se estableció en su tierra, usted hubiese encontrado a un pueblo aterrorizado, invadido por sus enemigos, dominado por naciones vecinas. Y usted quizás se hubiese preguntado, ¿y qué sucedió? Porque Dios le prometió esta tierra a ellos, ¿verdad que sí? Diga sí, pastor. Dios le había prometido su presencia a este pueblo, ¿verdad que sí? Y con la presencia de Dios, Dios había prometido su mano de poder. Dios había dicho a ustedes, yo voy a sacar de ahí la gente que puebla esta nación y esta área para que ustedes sean una nación bendecida. Pero algo había sucedido. Y nos preguntamos, ¿y qué fue lo que sucedió? Y yo quiero leer algunos versos con ustedes en el libro de Jueces, para que respondamos a esa pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la tierra de Israel era una tierra invadida? Una tierra donde el pueblo estaba atemorizado. Así que vaya conmigo al capítulo 5 del libro de Jueces y vamos a leer el último verso. Y después vamos a leer el versículo capítulo 6, los versos del 1 al 6 y algunos otros luego. Así que primero el capítulo 5 termina, el capítulo 5 es un cántico de gozo de una mujer que se llamó Débora, que fue una juez en el pueblo de Israel, fue un líder, una líder en ese pueblo, los dirigió y cuenta la historia, ese poema de ella, la mano de Dios, cómo había ayudado a que ese pueblo de Israel expulsara a unos enemigos que habían venido del norte. Y también menciona a una muchacha llamada Jael. Póngale Jael a una de sus hijas, es lindo ese nombre. Jael había sido una heroína, porque ella mató al general temido de los cananeos, un hombre que se llamaba Sísara. Y el capítulo termina de esta manera: Señor, que todos tus enemigos mueran como Sísara. Pero los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla
con toda su fuerza. Y después hubo ¿qué? Paz en la tierra durante 40 años. Los israelitas, bajo el liderazgo de Débora, habían derrotado a estos cananeos. Y esta muchacha, esta jovencita Jael, había sido una heroína. Y Débora cantó de gozo. ¿Y hubo cuánto? ¿Hubo paz por cuántos años? Pero vamos a seguir leyendo. El capítulo 6, versículo 1 dice: los israelitas hicieron ¿qué? Lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Y cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, que es en el mar. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Y estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Y entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Esta es la palabra de Dios. El capítulo 5 termina con un grito de júbilo. 40 años de paz. Pero el capítulo 6 comienza con una historia, un patrón que se repite en Israel en este tiempo varias veces si usted lee el libro de los jueces. Los israelitas volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Ellos no terminaron de sacar a los pueblos que estaban ahí, como Dios le había dicho. Mira, cuando Dios te dice que hagas algo, ¿qué tú debes hacer? Lo que te dijo. Y cuando Dios te dice hazlo de esta manera, ¿qué tú debes hacer? Hacerlo de esa manera. Y cuando Dios te dice todo, ¿qué tú debes quitar? Pero ellos no lo hicieron. Y Dios le dijo, si dejan esas naciones ahí, ustedes indudablemente van a seguir a los dioses de esa nación. Y si ustedes hacen eso, se van a corromper. Y su religión no va a servir para nada, porque Dios no comparte gloria con nadie ni con nada. E indudablemente Dios le dijo, si hacen eso, los voy a castigar. Porque Dios es amor, ¿verdad? Pero Dios también es justo. Y el castigo del pecado es la consecuencia de nuestra desobediencia. El resultado siempre es el mismo. Yo quiero que tú entiendas hoy que estás aquí. Entiende que este patrón de desobedecer después de un tiempo se parece mucho al patrón nuestro. No es solamente un problema de los israelitas hace miles de años atrás. Yo creo que es muy parecido, quizás igual en el día de hoy. El ser humano ha decidido no adorar a Dios exclusivamente. Y cuando tú no adoras a Dios exclusivamente, no lo adoras en nada. Porque Dios, lo repito, no comparte su gloria ni su adoración con nada ni con nadie. La maldad sobreabunda. Usted pasa por nuestras calles y usted ve la miseria de nuestras comunidades y usted ve el trato de un ser humano contra otro. Y usted ve lo malo que somos y lo malo que estamos haciendo. Si usted ve las noticias, quizás usted se deprime. Y la advertencia de Dios siempre ha sido la misma. Si te apartas de mí y adoras a otros dioses, vas a sufrir las consecuencias. Entonces, en esa situación,
esta nación de Israel necesitaba un héroe. Israel necesitaba a alguien y Débora ya no estaba. No había ejército que los defendiera. Estaban escondidos en cuevas, en montes, en lugares fortificados, dice la Biblia. Se estaban muriendo de hambre. En una tierra de la cual Dios había dicho que esa tierra va a fluir leche y miel. En otras palabras, va a ser una tierra fructífera. En esa tierra ellos estaban muriendo de hambre. Y escúchame también hoy en el día de que estamos aquí nosotros. Nuestra comunidad se está muriendo de hambre espiritual. Nuestra comunidad sufre las mismas situaciones que estamos viendo. Nuestros vecinos se están muriendo de hambre espiritual. Su pecado los ha llevado a un estado de desánimo, a no tener ninguna esperanza, quizás a tratar de borrar sus penas con vicios, con alcohol, con drogas, con pasatiempos vanos. Nuestra ciudad necesita un héroe, ¿usted lo cree? Y ese héroe eres tú. Te toca a ti. Un héroe, pero no de películas, de carne y hueso, como tú, como yo. Uno que Dios ha decidido escoger y llamar. Uno que sea parte de una iglesia que quiere ser de bendición en su comunidad. ¿Usted quiere ser de bendición en esta comunidad? Nosotros hemos dicho y repetimos que seremos, dígalo conmigo, seremos una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad. Pero te toca a ti. Tú tienes que ser ese héroe que Dios está buscando. Pero yo estoy seguro que ninguno de nosotros se ve como un héroe. ¿Tú te ves como un héroe ahora mismo? Ninguno de nosotros cree que tiene la capacidad o la fuerza y quizás ni el deseo de enfrentar una tarea tan difícil. Miren, quizás todos estamos como estaban los israelitas, escondidos en nuestras casas, lejos de la gente que nos necesita. Quizás estamos escondidos detrás de nuestro, ¿qué? De nuestro teléfono. Que el Señor reprenda. Todo lo que dijeron amén, van a darme su teléfono para yo venderlo, para mandarlo. Porque este aparato, le damos gracias a Dios por la tecnología, pero este aparato te conecta con el mundo entero sin tú tener que conectarte. Tú puedes ver lo que está pasando y lo que pasó en Marruecos y decir, wow. Y hacer así. Y ver el próximo video que te sale un gatito y das así otra vez y te sale otro desastre. Tú dices, wow, cuánta necesidad. Estamos escondidos detrás de nuestros teléfonos, desconectados de la miseria que vemos allí, desconectados de la noticia, desconectados de la necesidad. Y algunos claman a Dios en medio de esas situaciones. E Israel clamó a Dios. Y miren cómo sigue la historia entonces. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien le dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hicieron caso. Esta también es la palabra de Dios. Dios les envió un profeta. Pero este profeta no trajo buenas nuevas.
Y miren, como un buen meteorólogo, simplemente diagnosticó la tempestad que ellos tenían encima. O quizás como un buen técnico de rayos X, ¿verdad? Te toman las placas y ese hombre te dice o esa mujer te dice, bueno, yo te tomo las placas, otro experto te dice, te vas a morir de lo que tienes. Pero no te ayudan. Ese solamente te diagnostica tu situación. Pero nosotros necesitamos un héroe. Israel necesita un héroe. Pero no meramente uno que venga a decirte de lo que sufres, porque a veces nosotros somos solamente profetas. Y este hombre sí fue enviado por Dios, pero lo único que él hizo fue decirle al pueblo, mira, la situación en la cual tú estás es malísima, y es porque tú no me prestaste atención. El pueblo necesitaba entender ese mensaje, ¿sí o no? Sí. Y algunos de nosotros solo queremos ser aquel que trae la mala noticia, aquel que dice, esto se está poniendo malo. Todos nos gusta ser meteorólogos espirituales, anunciando lluvias y tormentas de castigo divino, sin proveer ni siquiera una sombrilla espiritual para aquel que está necesitado. Más que un profeta, nosotros necesitamos un héroe. Por lo menos uno. Y ese héroe eres tú. Gracias, hermano. Ese héroe eres tú. Ahora, mis hermanos y amigos, Dios no se da por vencido nunca. Dele gracias a Dios. Dios no se da por vencido contigo, no importa la situación en la cual tú estés, no importa por lo que estés pasando, no importa que aún tú digas, yo no veo a Dios, no me habla, no me dice nada. Dios nunca se da por vencido. Dios tiene propósitos en tu vida que Él los va a cumplir a su tiempo, que quizás no es el tuyo, pero Dios lo va a cumplir. Y Dios les envió un héroe. Pero ese héroe no se veía a sí mismo de esa manera. Así que vamos a ver a quién Dios les mandó. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Y aquí está tu héroe. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo, diga yo conmigo, yo, rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor o el de menor importancia en mi familia. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieses luchando con un solo hombre. Esta es la palabra de Dios. Miren, Gedeón está trillando trigo en un lagar. Y nosotros que no somos agricultores, no tenemos la menor idea de qué eso significa, pero eso significa mucho. Porque el trigo se trilla al aire libre, usando bueyes que pisan las espigas y separan la paja de la semilla. Y el viento se lleva la paja,
y tú recoges la semilla. Pero eso se ve de lejos. Y ahí está el problema. Porque si los madianitas ven el polvorazo de paja y a un hombre con una yunta de bueyes trillando, van a venir como una abeja a su panal, ¿verdad que sí? Y ya sabemos lo que ellos van a venir a hacer, porque el pasaje que leímos dice que les robaban toda la cosecha al pueblo de Israel. Así que Gedeón está trillando trigo, pero en un lagar. El lagar es un sitio pequeño, redondo, hecho de piedras, con dos secciones. La parte de arriba tú pones las uvas. Tiene unas conexiones, unos tubitos, tú pisas las uvas, en el fondo se colecta el jugo. Así que en ese pedacito y en la parte honda de ese pedacito es donde está Gedeón trillando su trigo. Él tiene, ¿qué? Miedo. Pero necesitamos un héroe, ¿sí o no? Y Gedeón es la persona que Dios ha escogido. Pero Gedeón está atemorizado, está escondido. Y Dios, por su parte, le dice algo muy interesante. ¿Notaron lo que Dios le dijo? Guerrero valiente, el Señor está contigo. Y nos reímos, ¿verdad? Guerrero valiente, el Señor está contigo. Y yo creo que hay una verdad aquí que tenemos que reconocer, y es esta: que Dios te ve a ti con tu potencial y tú te ves con tu incapacidad. Dios miraba a Gedeón y decía: varón, guerrero valiente, Dios está contigo. ¿Y qué veía Gedeón? Gedeón veía madianitas por donde quiera. Gedeón veía sus circunstancias. Estos últimos 7 años de invasiones, de cosechas perdidas, de hambre, de miedo, de incapacidad. Gedeón solo ve a su pueblo aparentemente abandonado por Dios, entregado en manos de sus enemigos. Gedeón ve a un Dios que aparentemente ya no le importa a su pueblo, que ya no hace milagros por ellos. Y Dios, por su parte, ve a un guerrero valiente. Dios ve a un hombre, un héroe, quien derrotará a los enemigos de ese pueblo de Israel, como si fueran uno solo. Mis queridos, Dios nos ve con el potencial que tenemos cuando estamos en sus manos y cuando entendemos que su presencia siempre está a nuestro lado. Y Dios también vio en ese momento a un hombre con ciertas capacidades. Le dice en el versículo 14: ve tú con tus fuerzas y liberta a Israel. Yo soy quien te envía, dice nuestra versión. En el original está en forma de pregunta. ¿No soy yo? Una pregunta retórica. ¿No soy yo quien te envía? Pero Gedeón no ve sus fuerzas. Gedeón ve su familia, su tribu, su estatus como el menor. Y aún con esta autoridad de Dios de decirle: no soy yo, Gedeón, que te está enviando, él no ve nada de eso. Mis queridos, el problema es que cuando vemos solo las cosas que podemos ver con nuestros ojos, cuando solamente vemos nuestras circunstancias, cuando solamente vemos en la magnitud del problema que enfrentamos, cuando solo nos vemos a nosotros mismos, una persona contra miles, entonces nuestra reacción siempre va a ser como la reacción de Gedeón. Pero Dios lo va a usar, dígame conmigo, y lo va a usar con sus fuerzas. Y tenemos que poner de nuestras fuerzas también. Venga aquí los jueves para que usted vea una iglesia poniendo de sus fuerzas, moviendo sillas, cambiando la iglesia de iglesia a salón de clase. Venga. Y Dios le dice a Gedeón y le recuerda: yo estaré contigo, Gedeón. Y tú vas a destruir a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. Yo me pregunto: ¿y cómo es esto posible? ¿Cómo es posible? Y yo te digo que es posible por la manera en que Dios te ve. Y por tanto, tú tienes que verte tal como Dios te ve. Tú tienes que verte tal como Dios te ve.
Es posible porque Dios te ve con el potencial que tienes cuando eres usado por Él, bajo su liderazgo y contando con su presencia. Y recuerda lo que yo digo aquí mucho, Dios siempre cumple sus propósitos divinos usando manos humanas. Así que dile a la persona que tienes a tu lado ahí, guerrero valiente, el Señor está contigo. Dile, tú tienes que verte, díselo, tú tienes que verte tal como Dios te ve. Y hoy cantamos palabras lindas de cómo Dios nos ve, ¿verdad? Cómo nos llama. Y cantamos que yo soy quien tú dices que yo soy. Que yo soy como la niña de tu. Trate de tocar su niña de los ojos para ver si usted puede. Miren, Gedeón escuchó las palabras de este mensajero y se atrevió a hacer algo. Tomó un paso muy atrevido. Le pidió a este mensajero una señal. Una señal que confirmara que era Dios que lo había enviado. Así que vamos a leer juntos. Versículo 17. Si en verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Y le dijo, no te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Y el hombre que estaba ahí le respondió, aquí quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla y puso todo delante del ángel quien estaba bajo el gran árbol. El verso 20, así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado y el ángel del Señor desapareció. Y cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara el ángel del Señor. Y Dios le respondió, no te preocupes, no tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Y ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Qué linda es la palabra de Dios. Miren, nos gusta pedir señales a veces, ¿verdad que sí? Pero no es porque no confiamos en un Dios que puede hacerlas, sino porque dudamos de que verdaderamente nos esté hablando a nosotros, que nos esté escogiendo a nosotros. Y cuídate de ponerle señales a Dios. Ten cuidado, porque Dios no está obligado a darte una solo para satisfacer tu incredulidad. Recuerden las palabras de Jesús a Tomás, cuando éste pidió señales, pruebas de la resurrección. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Pero miren, con todo lo negativo o lo no aconsejable quizás, que es pedir señales, Gedeón hace algo aquí que yo creo que nosotros debemos imitar. Y es que Gedeón ofreció antes de recibir. Díganme conmigo. Gedeón le dijo, te pido una señal, pero no te vayas, que yo voy a ir a preparar un sacrificio.
si queremos ver señales, si queremos ver confirmación de lo que Dios está por hacer en nuestras vidas y en nuestros ministerios, en nuestras familias, si queremos ser una iglesia que fluya como un río de bendición en nuestra comunidad, tenemos que estar dispuestos a hacer el sacrificio que es necesario y hacerlo de antemano. Yo no oí amenes. Amén quiere decir que así sea. Les repito eso a ver si dicen amén ahora. Si queremos señales, si queremos confirmación en nuestras vidas, si queremos que Dios nos explique las cosas claras como el sol, tenemos que estar dispuestos nosotros primero a hacer el sacrificio necesario. ¿Cómo estaría seguro Gedeón de que era Dios que le hablaba? Le hizo un sacrificio. Se atrevió a pedir una señal y a pedirle a este mensajero que esperara por ese sacrificio antes de irse. Y miren, mis queridos, este sacrificio que él hizo no fue algo leve, no fue una merienda. Asó un cabrito entero. Y si usted tiene la Reina Valera, dice que tomó un efa de harina. Aquí en la NTV dice una medida de harina. ¿Saben cuánto es un efa de harina? 22 litros de masa. ¿Sabe cuánto es eso en libras? Como 48 libras de pan horneó Gedeón ese día. No era un cafecito con 2 galletas de moca que nos gusta tanto comer a los dominicanos. Hizo un sacrificio digno de la persona a quien él creía que tenía al frente. Porque en la mente de Gedeón yo estoy seguro que ya pasaba el pensamiento de que este no era un mero extranjero que se había aparecido, sino que venía de parte de Dios. Y eso es lo que él quiere confirmar con esa señal y por tanto ofreció antes de recibir. Tenemos que estar dispuestos a ofrecerle a Dios un sacrificio digno de quien Él es. No le des tus obras y esperes de Él milagros. No le ofrezcas poco y pides mucho. Y no es que Dios es una casa de cambio tampoco, como lo han convertido algunas iglesias. Que si tú das 10, Dios te da 1000. No, eso es una mentira del diablo. Dios no es una casa de cambios. Él no está frente a ti llamándote para negociar contigo, para regatear, como decimos los dominicanos. Le ofrecemos a Dios lo mejor, porque Él nos dio lo mejor a nosotros. Nos dio a su Hijo Jesús en un sacrificio por nuestros pecados, un sacrificio que nosotros no podíamos hacer. Una salvación totalmente inmerecida. Y eso no se negocia, se recibe. Pero Dios quiere de nosotros un sacrificio de obediencia y de fe. Y Gedeón se atrevió a hacerlo. Gedeón ofreció antes de recibir. Este mensajero de Dios es identificado en el versículo 21 como el ángel de Dios, de Elohim. Y en ese mismo verso como el ángel de Jehová. Nosotros hemos dicho y muchos eruditos creen que ese personaje en la Biblia es Jesús. ¿Por qué lo decimos? Porque es adorado. Pero a la misma vez Gedeón habla ¿con quién? Con Jehová. Y es que hay 2 personas allí, creo yo. ¿Qué creen ustedes? Este ángel de Jehová, yo creo que es la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. Porque lo adoran. Y a la misma vez Gedeón habla con Jehová en la misma frase. Y Gedeón tiene miedo. ¿Y qué es lo que Dios le ofrece? Dios le ofrece paz. En la versión que nosotros leímos, la NTV, dice, no te preocupes. Y a mí no me gusta esa versión. Porque lo que Dios le dijo es, Shalom Aleca, paz a ti. Mis queridos, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve, entonces lo que tenemos es ¿qué? Paz.
Pero entiendan que Madián, esta nación, se va a unir y está unida con 3 otras naciones y vienen de camino. Paz no es ausencia de conflicto. Paz es descansar en la presencia de Dios. Y Dios le dijo a Gedeón, no temas. Paz a ti, no temas, no vas a morir. Gedeón, prepárate por lo que va a suceder. Miren, al principio de junio yo me operé mis 2 ojos para quitarme unas cataratas. No cataratas como las del Niágara. Cataratas en los ojos es como una nube que se le forma a las personas de cierta madurez, de edad. Y si uno no las trata, pues te pueden dejar ciego. Así que el médico que me trató me ofreció 2 alternativas. La primera era meramente quitarme las cataratas. La segunda era quitarlas y ponerme un lente nuevo. Y con estos nuevos ojos, yo iba a ver a distancia, como cuando yo era un niño. 20. Por eso yo puedo ver lejos ahora. Sin tener que espejuelos, no tengo espejuelos puestos. Habían otras opciones de unos lentes más sofisticados, pero literalmente costaban un ojo y yo decidí que no podía. Y me hicieron las 2 operaciones y qué increíble es mirar y verlos a ustedes claritos. Y se ven mucho mejor ahora. Ahora puedo usar lentes de sol y estar completamente a la moda. No veo bien de cerca, ¿verdad? Pero eso es otro problema, porque para poder hacerme esa operación era como $5,000. Así que yo prefiero ir a Walmart y comprarme uno de estos por $6 y así veo. Pero miren, de vez en cuando, esos hábitos de haber usado espejuelos de más de 50 años vuelven. Me busco los lentes en la cara. O cuando despierto lo ando buscando para ponérmelos. A veces me los voy a quitar. Cuando quiero pensar en algo, yo no sé si ustedes se acuerdan de una de mis mañas, ¿verdad? Yo me quitaba los lentes y hacía así cuando quiero pensar. Y ahora me los voy a quitar y no los tengo. Ahora no pienso porque no tengo la misma rutina. Y yo veo bien sin los lentes. ¿Por qué volver a buscar lentes? Yo tengo ojos nuevos. De joven, de niño. Mis queridos, Dios nos da lentes nuevos también. Pero no biónicos como los míos. Divinos. Cuando ves como Dios te ve, hay paz. Aunque todavía tengas que enfrentar un enemigo. Gedeón construyó un altar y le puso por nombre Yahvé Shalom. Dios es paz. Su miedo se había convertido en paz. Y el Dios aparentemente silencioso había vuelto a hablar. El Dios que parecía que los había abandonado se había manifestado con poder. Necesitamos un héroe. Así que vamos a continuar esta historia la semana que viene. Pero los héroes que Dios busca son aquellos que se ven a sí mismos como Él los ve. Aquellos que entienden que con el llamado de Dios viene su presencia y con su presencia viene su poder y viene su paz. Gedeón va a aprender muchas lecciones en los próximos capítulos que vamos a ver juntos. Y los madianitas vienen por ahí con un tremendo ejército. Pero él ya no es el mismo hombre temeroso, escondido, trillando en un lagar. Ahora es un hombre que ha visto a Dios y se ha visto a sí mismo como Dios lo ve. Yo sé que tú me ves, Dios, como tú me ves. Yo soy quien tú dices que yo soy. Tú tienes que verte tal como Dios te ve.
cómo te ve Dios? Dios ve tu potencialidad, no tu incapacidad. Dígame conmigo. Dios se te manifiesta para que lo veas y le creas. Y Dios te da paz. Aun cuando todo viene, el trabajo está ahí, el héroe lo necesitamos, aún queda, todo puede hacer. ¿Cómo te ve Dios? Como un guerrero valiente y esforzado y acompañado. Dios está contigo. Dile a la persona que tú tienes a tu lado, Dios te ve como un guerrero valiente y Dios está contigo. Yo quiero orar para terminar, pero yo quiero pedirle a Dios que, como cantamos al principio, que Él abra los ojos de tu corazón, de tu voluntad, de tu entendimiento, para que te veas como Él te ve. Porque quizás hay personas que te critican, que te subestiman, que te hablan mal, que insultan tu persona, que te quieren quitar tu valor, que te dicen tú no sirves para nada. Y Dios te dice, tú eres una guerrera, un guerrero valiente. Y yo estoy contigo. Y Dios te ve como la niña de sus ojos. Ora conmigo, Señor, abre los ojos de nuestra mente. Abre nuestro entendimiento para que veamos lo que tú quieres hacer y no lo malo de las circunstancias a nuestro alrededor. Abre los ojos de nuestra voluntad para que entendamos lo que tú vas a hacer y no lo que nosotros no hemos podido lograr. Ábrenos los ojos, Señor, para que nos veamos como tú nos ves, con el potencial que tenemos cuando nos ponemos en tus manos y no con nuestra incapacidad como meros humanos que somos. Gracias, Señor, porque tú nos ves con lentes divinos. Bendecimos tu nombre en este día y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie conmigo.